Perfecto, Sergio. Muchas gracias. Ya, gracias a ti. Voy a compartirles tienes que... Sí, te tengo que poner, darle... espérate, Gonzalo Cabrera Sí, más, espérate, eres co-anfitrión. Ya, eso. listo. ¿Sí? ¿Estoy? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora? Todavía no, a ver. ¿Sí? ¿Te Ahora puse? sí, Sí, ahora sí. ya, ok, ya, Muchas gracias. bien. Hola, buenos días a todos. Entonces, hoy día vamos a hablar de fundamentalmente la duplicación del DNA. Se está viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, 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 ¿Sí? sí. Ya, Sí, ok. Entonces, hoy día vamos a hablar de la duplicación del DNA, que es un proceso que ocurre fundamentalmente durante una fase del ciclo celular, que es la fase S del ciclo proliferativo. ¿Ok? Entonces, si hablamos un poco de... Perdón, perdón. Estaba al final de la presentación. Ok. Entonces, si mencionamos un poco el ciclo celular y definimos un poco de lo que es el ciclo celular, lo que dice ahí son procesos celulares regulados a nivel genético molecular, ¿ya? Bueno, eso asusta genético molecular. Lo único que es eso es que hay proteínas, que evidentemente ustedes saben que las proteínas nacen de una codificación que partió en el DNA, ¿sí? Y por lo tanto eso es lo único que está diciendo, que son regulados por proteínas, que llevan a una célula desde una mitosis a la siguiente o la derivan hacia un estado diferenciado de reposo proliferativo y funcionalidad definida. ¿Ok? Desde el reposo proliferativo, muchos tipos celulares pueden regresar al ciclo de división celular, ¿ya? O pueden ingresar a un estado de diferenciación irreversible que termina en la muerte celular. El clásico estado de diferenciación irreversible que ustedes conocen es las neuronas, son las neuronas. ¿Ok? Y eso, por lo tanto, hoy no veo aquí con la... Ya. Si ustedes se fijan, nosotros vamos a hablar del ciclo celular, ¿ya? Y el ciclo celular comprende toda la vida de una célula. Y por lo tanto, las células que están en diferenciación terminal también están en una etapa de ciclo celular, en una etapa de diferenciación terminal, ¿ya? Sin embargo, por lo tanto, quiero hacerles la diferencia entre lo que es ciclo celular y ciclo proliferativo. Y el ciclo proliferativo es lo que ustedes clásicamente conocen, que es cuando la célula se prepara para sintetizar DNA, o sea, replicar su material genético, ¿ya? Y posteriormente hacer la división de ese material genético, y eso dura 1 a 2 horas, ¿ok? Fíjense las duraciones, 8 a 10 horas en G1 clásico, en S 6 a 8 horas, 4 a 6 horas en etapa de G2, ¿ok? Por lo tanto, esta etapa del ciclo proliferativo es solamente una parte muy pequeña del ciclo celular, ¿ok? Evidentemente depende del tipo de célula, porque hay células que viven muy poquito, como por ejemplo los neutrófilos, ¿ya? Viven, no sé, 10 horas, ¿ok? Sin embargo, hay otras células que viven mucho más. Bueno, las neuronas pueden vivir toda la vida, digamos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, eso es lo que quiero que en estos momentos entendamos, que dentro del ciclo celular hay una pequeña etapa que es cuando la célula se prepara para la división, que se conoce con el nombre de ciclo proliferativo, ¿ya? Y que muchas células son capaces de escapar de este ciclo proliferativo en una etapa de G01, y en esta etapa van a estar en reposo proliferativo, ¿ok? En etapa de G0. El asunto es que hay algunas células que se mantienen en esa etapa de reposo proliferativo, en G01, y pueden regresar al ciclo proliferativo, ¿ok? Desde la etapa de reposo pueden regresar a un ciclo proliferativo y volver a dividirse. Eso evidentemente que no pasa con las neuronas, porque las neuronas van a una diferenciación terminal. Ellas no son capaces de reingresar al ciclo proliferativo, ¿ok? Y también hay algunos tipos celulares que escapan en la etapa de G02. ¿Y cuál es la gracia de que las células escapen en etapa de G02? Por ejemplo, hay hepatocitos que son capaces de salir en la etapa de G02. La gran gracia de esas células es que ya duplicaron su material genético, ya pasaron por la fase S, entonces entrar a mitosis les toma muy poco tiempo.
reingresan al ciclo proliferativo y entran al tiro mitosis, y por lo tanto se dividen rápidamente, ¿ok? Por lo tanto, los hepatocitos, ¿ya?, son células extremadamente rápidas para dividirse porque son capaces de escapar en G02, ¿ya? A todo esto del ciclo celular hay que agregarle otra etapa del ciclo celular que también es importante, que es la muerte celular. Y la muerte celular puede ocurrir en cualquier etapa del ciclo celular, ¿ya? En cualquier etapa, ¿ok? Ahora, si nos enfocamos fundamentalmente en el ciclo proliferativo, ya evidentemente estamos dentro del ciclo celular, pero ahora ya nos enfocamos en el ciclo proliferativo, vamos a tener dos etapas bien definidas. Una que se conoce con el nombre de interfase, donde está presente la fase G1 o GAP1, la fase S o de síntesis, ¿ya?, y la fase G02 o GAP2. Esa es la interfase. Y posteriormente viene una fase que se llama la fase M, donde está la etapa de mitosis, que es lo que ustedes clásicamente conocen como la profase, metafase, anafase, telofase, y la citoquinesis, ¿ok? Entonces la fase M abarca esas dos, mitosis y citocinesis, ¿ok? Durante la fase G1, lo que más hacen las células es crecer. Y para crecer tienen que generar mayor cantidad de proteínas para multiplicar sus organelos, ¿ya? Y para generar mayor cantidad de proteínas tiene que haber más síntesis de RNA. ¿Qué RNA? Mensajeros, ribosomales también, porque tiene que haber gran cantidad de ribosomas generando esta síntesis de proteínas. Y de RNA de transferencia también, porque se necesita que alguien lleve esos aminoácidos a la síntesis de proteínas. Por lo tanto, durante la fase G1 lo que más vemos es un incremento en la síntesis de distintos tipos de RNA y distintos tipos de proteínas, ¿ok? La célula crece, ¿ya? Pero como dice ahí, esto no es necesariamente preciso, ¿ya? Una célula puede estar más grande o menos grande, igual puede entrar a la fase S. Evidentemente que hay un límite para eso, ¿ya? Pero no es necesariamente preciso. Lo que sí tiene que ser preciso en una célula es esta parte, es la fase S, que es la parte o es la fase donde se replica el genoma, ¿ok? Y ahí la célula tiene que ser lo más precisa posible y por lo tanto en esa fase se gatillan una serie de sistemas que... Y esa fase también, en la fase G1 también, se detectan errores y daños en el DNA. Por lo tanto, el DNA tiene que estar lo más intacto posible antes de entrar a la fase S. Y la fase S debe ser lo más fidedigna posible. Y por lo tanto, ahí también funcionan enzimas de reparación que van detectando, por ejemplo, si la que copia el DNA se equivoca o no. Y que ya lo vamos a ver, ¿ok? Antes de partir, vamos a hablar de algo que es sumamente importante, que muchas veces, y lamentablemente muchas veces, no se tiene muy claro esto, ¿ok? Y aquí me voy a detener y aquí voy a esperar a que me lleguen preguntas, ¿ok? Se dice que nosotros somos diploides, ¿ok? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros presentamos, por ejemplo, nosotros tenemos 46 cromosomas, ¿ok? 46 cromosomas. Pero siempre les han dicho ustedes que son 23 pares. Son 22 cromosomas autosómicos, es decir, que no tienen relación con el par sexual, y un par sexual, ¿ok? Son 22 pares que son autosómicos y un par sexual. Por lo tanto, si nosotros numeramos los cromosomas, ¿ya?, los podemos numerar hasta el cromosoma 22, porque después vienen cromosomas X y Y, y esos tienen otro nombre, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vamos a hablar del cromosoma 1. ¿Y cuántos cromosomas 1 vamos a tener nosotros? 2 cromosomas 1, ¿ok? 2 cromosomas 1 vamos a tener nosotros. Vamos a tener 2 cromosomas 2, 2 cromosomas 3, 2 cromosomas 4, y eso hasta el cromosoma 22, ¿ok? Hasta el cromosoma 22 vamos a tener 2 cromosomas. Si ustedes se fijan, aquí está el cromosoma 7, ¿ya? Este es un núcleo que está en interfase, ¿ya? Esto de acá, que ustedes clásicamente lo conocen y ven que los cromosomitas están súper alineados y súper lindos, esto solamente ocurre en una etapa de la vida de la célula que son, con suerte, 1 a 2 horas, ¿ya?
no es nada más que eso en la vida de una célula, y por lo tanto, como más se mantiene la cromatina, es cromatina formando territorios celulares, con lugares condensados, lugares menos de condensado, que probablemente ustedes eso ya lo saben. Por lo tanto, si hablamos del cromosoma 7, vamos a tener un cromosoma 7 acá, esto es una foto real, y vamos a tener el otro cromosoma 7, el homólogo, ¿ok? Entonces, este cromosoma 7 de acá, pensemos que es el cromosoma 7 que nos entregó nuestra mamá y por lo tanto es el cromosoma 7 materno, ¿ya? Y ese cromosoma, pensemos que esta es una célula mía, ¿ya? Este cromosoma me lo pasó mi mamá, ¿ok? Pero el otro cromosoma 7 me lo pasó mi papá, ¿ok? Y eso hace que yo sea diploide y tenga dos sets de cromosomas. Por lo tanto, este cromosoma 7 de acá ¿es idéntico a este cromosoma 7 de acá o no? Yo sé que nadie me va a responder y nadie va a abrir el micrófono para responderme porque nadie lo hace, ¿ok? Pero no, el cromosoma 7 de acá tiene diferencias nucleotídicas con el cromosoma 7 homólogo, ¿ok? Y por ejemplo, si yo busco un locus específico en este cromosoma 7, pensemos que estamos hablando de un locus, de un sector específico donde está el gen de una proteína. Yo supongo que ustedes ya tuvieron clase de citoesqueleto, entonces les voy a decir, por ejemplo, el gen de la beta-tubulina, ¿ya? Pensemos que está en el cromosoma 7, no tengo idea dónde está el gen de la beta-tubulina, puede estar en el cromosoma 17 o en el cromosoma 1, no tengo idea, no, les estoy poniendo solamente un ejemplo. Pero pensemos que el gen de la beta-tubulina está en un locus acá, ¿ya? Si buscamos el gen de la beta-tubulina en el otro cromosoma 7, en el mismo sector, va a estar también el gen de la beta-tubulina, ¿ok? Entonces, por lo tanto, yo tengo dos copias del gen de la beta-tubulina, ¿sí? A esos se les llaman alelos, ¿ok? Es exactamente igual desde el punto de vista de secuencia nucleotídica mi gen de la beta-tubulina que me entregó mi mamá en relación al que me entregó mi papá. Probablemente no, ¿ya? Y probablemente no, porque acuérdense que el código genético es degenerado, entonces probablemente la proteína puede ser igual, ¿ya? Pero el código, o sea, no el código genético, hay que cambiar el código genético igual para todos, pero la secuencia, ¿ya?, de esos tripletes puede que varíe en el caso de mi papá y de mi mamá, pero que al final den la misma proteína, ¿ok? Van a dar la misma proteína. Profe. Sí, sí, dime. Entonces uno dice que tenemos alelos distintos o tenemos alelos iguales pero que se expresan de distintas formas. Tenemos alelos distintos y en la población hay alelos distintos. De hecho, a lo que yo voy con esto es que fíjate que aquí está el gen de la beta-tubulina, que yo te decía que puede ser distinto en la secuencia nucleotídica, pero igual la secuencia aminoácidica, distinta a la secuencia nucleotídica, pero igual la secuencia aminoácidica, eso porque el código genético es degenerado, pero hay veces en que ni siquiera es así, ¿ya? En que la beta-tubulina que se genera acá no es igual a la proteína beta-tubulina de acá, puede que tengan pequeñas diferencias, ¿ok? Puede que tengan pequeñas diferencias, pero puede que esas pequeñas diferencias sean en uno, en dos aminoácidos, que no le va a cambiar la forma a la beta-tubulina y va a funcionarte igual esa beta-tubulina, ¿ok? Puede que no sea idéntico, puede que sea, ponte tú en el aminoácido 24, la beta-tubulina de acá genera una leucina, pero la beta-tubulina de acá, en ese aminoácido 24, tengo una isoleucina, que es distinto a una leucina, pero son de la misma familia, y por lo tanto, probablemente la proteína va a tener la misma forma, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo quiero que nos pongamos de acuerdo, que entendamos que hay cromosomas homólogos, ¿ya? Y si ustedes recuerdan sus clases de núcleo, ustedes sabían que esos cromosomas ocupan territorios definidos y eso depende del tipo celular, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos el cromosoma 6, el otro cromosoma 6 está acá. Y esos territorios se mantienen dependiendo del tipo celular y el estado de la célula. O sea, esto no es rígido, puede haber una pequeña alteración, pero jamás en este tipo celular vamos a encontrar el cromosoma 6 acá, el otro cromosoma 6 acá. Lo vamos a encontrar por aquí, moviéndose un poco, etcétera. No es rígido, pero jamás van a modificarse tan bruscamente. Ahora, si miramos esto por ejemplo es el núcleo de un linfocito, por decirles alguna célula, ¿eh?
Y si ustedes se fijan, aquí hay un cromosoma 6, aquí está el otro cromosoma 6, materno, paterno. El cromosoma 5, materno, y el cromosoma 5 paterno, que no lo pillo y no lo pillé. Bueno, pero por ahí debe estar, quizás está por el otro lado, no sé, ya. Pero independientemente de eso, quiero que se fijen en en el cromosoma 21. Fíjense que uno de los cromosomas 21 está acá, y el otro de los cromosomas 21 no sé dónde se encuentra, no sé si se ubica acá. Debe estar por el otro lado, ¿ya? Pero les hablo fundamentalmente del cromosoma 21, ¿saben por qué? Porque hay una enfermedad que no es una patología, y es más bien una condición, que son los niños con síndrome de Down, ¿ya? Aquí está el otro 21, lo pille, ahí está, ¿ya? Y fíjense que en el cromosoma 21, los niños con síndrome de Down, en vez de tener 2 cromosomas 21, tienen 3 cromosomas 21, trisomía del cromosoma 21. Y por lo tanto esos niños, no solamente van a tener 3 dosis génicas de todos los genes del cromosoma 21, ¿ya? Sino que también este cromosoma 21 lo tenemos que insertar en algún lado. ¿Y a dónde lo ponemos? Ya, metámoslo acá, aquí, ya, ahí, ¿ok? Lo ponemos ahí, ¿ok? Pero va a empezar a alterar la expresión génica del cromosoma 12, va a empezar a alterar la expresión génica de este cromosoma X, va a empezar a alterar la expresión génica de este cromosoma Y, ¿se entiende? Entonces, los niños con síndrome de Down no solamente, ¿ya?, tienen ese fenotipo porque tienen 3 dosis génicas del cromosoma 21, ¿ya?, sino que también tiene que ver fundamentalmente con que se altera la arquitectura de su núcleo. Y todo esto se los estoy hablando fundamentalmente para que nos metamos en la cabeza que nosotros somos diploides. ¿Qué significa diploide? Que tenemos 2 pares de cada uno de los cromosomas, excepto el cromosoma sexual, que los hombres, los machos, podemos tener X y Y, y ahí ya no son tan idénticos, ¿ok? Entonces aquí les quiero hablar del estado de diploidía. Cuando les ponen un 2n igual 46, eso es lo que somos nosotros, 2n igual 46, quiere decir que nosotros tenemos 46 cromosomas, pero somos diploides, y por lo tanto tenemos 23 pares. Eso quiere decir cuando les ponen 2n. ¿Ya? 2n igual 46. ¿Ya? Y en una etapa de G1, nosotros somos 2n46 y tenemos 2 copias del DNA. ¿Ok? Porque aquí va a haber un cromosoma, una copia y la otra copia, y por lo tanto somos 2c. Ahora, cuando nosotros pasamos la fase S, en que se duplica el DNA, y entramos a la fase G2, vamos a tener los cromosomas duplicados, pero igual va a ser un cromosoma. Es decir, este va a ser el cromosoma 1 y este va a ser el otro cromosoma 1, duplicado. ¿Ok? Duplicado. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir siendo 2n igual 46 al final de la fase S y de la fase G2. Pero ahora vamos a hacer 4C, vamos a tener 4 copias. 4C, 4 copias. ¿Ok? Para que se nos quede bien en claro la diferencia de lo que es 2n, o sea, de lo que es n y C. ¿Ok? C es copias. ¿Ok? Y ahora entramos, eso sí, a la fase S del ciclo proliferativo. Preguntas hasta acá, porque si no tenemos claro lo que son los cromosomas homólogos, no tenemos claro lo que son los alelos, no tenemos claro qué es lo que es diploide, qué es lo que es haploide, no entramos a fase S, ¿ok? Preguntas. Sí, yo tengo un par de dudas. En la diapositiva anterior, con respecto al N y al C, por ejemplo, ¿cuál sería un caso haploide? O sea, porque en los dos casos se demuestra 2N igual 2. ¿Cuál sería un caso de un N solo? Mira, si es Solo que N, es o sea, un N. si es que hay una célula que solamente tiene, porque estamos hablando de que estos son pares cromosómicos, estamos hablando de que esta es una célula que tiene 2 cromosomas, una célula súper precaria, esta es una célula que puede existir por ahí, yo biológicamente no la conozco, pero estos son 2 pares de cromosomas y son homólogos, ¿ya? Una célula que sea haploide va a tener solamente uno de estos, y va a ser C y N. Perfecto. ¿Me entendí? Va a ser C y N. Claro, o sea, y en este caso tiene tiene 2, por eso es 2N, pero es 2C porque no está duplicado. Exacto, eso es, ¿ya? Más preguntas, porque si no entendemos de aquí para atrás, de aquí para adelante vamos a entender nada, ¿ok? ¿Estamos? Gonzalo, el ascaris lumbricoide parece que tiene dos cromosomas.
Sí. El Ascari lumbricoide, ya. Sí, Sí, porque yo teníamos unas preparaciones de Ascari del caballo, parece que, y tenían 2 cromosomas. O sea, ¿cómo tenemos que relacionar los cromosomas con las copias de DNA? Con las copias de DNA, O la pregunta, ¿cuántas moléculas de DNA tenemos por célula? Si somos 46, tenemos 46 cromosomas. Si nosotros tenemos 46 cromosomas, vamos a tener por célula 46 moléculas de DNA, ¿ya? Vamos a tener 46 moléculas de DNA y eso, por lo tanto, va a ser una 2C. Vamos a tener igual vamos a hacer 2C, ¿ya? No vamos a hacer 46C, ¿ya? Porque no vamos a tener 46 copias, vamos a tener 46 moléculas de DNA, ¿ok? Nosotros podemos tomar cada uno de estos cromosomas, ¿ya? Y estirarlos lo máximo posible, Y vamos a ver que tienen un origen y un término, son lineales los cromosomas, ¿ya? No son circulares, con el caso de las bacterias, y por lo tanto nosotros los vamos a poder estirar, ¿ya? Y ese va a ser una hebra de DNA. Hagan eso con las 46 y van a tener 46 hebras de DNA, ¿ya? Igual Profe, esa célula... ¿Sí? No, siga nomás explicando, después le pregunto. Ya. El punto es que nosotros, el 2C es que tenemos 2 copias de cada uno de esos más, ¿ok? A eso se refiere con 2C, por lo tanto nosotros somos 2n igual 46, 2C solamente, se pone 2C, ¿ya? Porque son 2 copias de cada uno, ¿ok? Sin embargo, cuando pasamos la fase S y al final de G2, ya ahora sí vamos a hacer 4C, vamos a hacer 2n igual 46, pero vamos a tener 4C porque va a haber 4 copias de cada uno de esos cromosomas. Del cromosoma 1 va a haber 4 moléculas de DNA, ¿ok? ¿Más preguntas? Sí. ¿Javiera? Sí, ¿Tú me ibas a hacer profe, preguntas? Sí. Un ejemplo de célula haploide vendrían siendo como la célula de los gametos. Exacto. Gametos. Exacto. Y por eso después cuando un gameto de tu mamá se junta con un gameto de tu papá, tú vas a tener al final un cromosoma homólogo que te dio tu mamá y un cromosoma homólogo que te dio tu papá porque tu papá aportó el espermio y tu mamá aportó el óvulo. ¿Ya? Ok, más preguntas. Pero Sí. hay dudas en el chat para que las lea. Chuta, yo no estoy leyendo. Sergio, si tú me puedes ayudar con el chat, te agradecería un montón. ¿Sergio? Se fue Sergio. Chiquillos, ¿me pueden ayudar con el chat? Porque yo aquí no lo estoy viendo, entonces voy a tener que detener la presentación para poder... No, yo te voy a ayudar, Gonzalo. A ver, preguntas. Pregunta Javiera, ¿las células de los gametos son haploides o no? Sí. Ya lo contestaste. Sí. Después, Sí. Fiare dice, profe, ¿los cromosomas homólogos tienen alelos que codificarán para lo mismo o no? Sí, codifican para el mismo tipo de proteína, es lo que yo te estaba diciendo. Por ejemplo, si buscamos un alelo acá, ahora pensemos que este ya no es el cromosoma 7, pensemos que es el cromosoma 20, vamos a cambiarlo. Y vamos a utilizar otra proteína del citoesqueleto, actina, ¿ya? Actina. Entonces en el cromosoma 20, ahora vamos a buscar un locus y va a haber, en este locus va a estar el gen que tiene la secuencia nucleotídica que cuando pasa a ser un RNA mensajero y ese RNA mensajero madura y sale de la célula del núcleo hacia el citosol y es reconocido por los ribosomas, se va a traducir en una proteína que se llama alfa-actina, ¿ya? Por decirles algo, ¿ok? Si nosotros buscamos en el otro cromosoma, estamos hablando del cromosoma 20, en el otro locus va a también estar la proteína alfa-actina, ¿ya? Pero son alelos, ¿por qué? Porque puede que no sean iguales, ¿ok? Y lo más probable es que nucleotídicamente no sean iguales. Es lo más probable que tú nucleotídicamente, yo busco el gen de la actina que te pasó tu mamá y el gen de la actina que te pasó tu papá, y nucleotídicamente no van a ser iguales, lo más probable. En una de esas sí, no sé, ¿ya? Esos son 2 alelos diferentes, ¿ok? Ahora, si buscamos en estas mismas células, pero ahora saco una célula de Sergio, ¿ya? Y busco el alelo de la actina de Sergio, que está en su cromosoma 20, y el otro alelo, probablemente sean diferentes los de los 2 papás de Sergio, y a su vez sean diferentes a los que tengo yo.
Entonces ahí ya se habla de que hay alelos diferentes en la población. ¿Ok? ¿Ok? Y eso es bien interesante porque muchas veces hay alelos que funcionan y otros alelos que están alterados. Les pongo el ejemplo. Por ejemplo, pensemos que aquí estamos en el cromosoma 11 y aquí hay un gen que tiene que ver con la reparación del DNA, que es BRCA, un gen clásico que tiene que ver con reparación del DNA. Este gen BRCA, el cromosoma que me lo pasó mi mamá, funciona súper bien, genera la proteína BRCA que repara el DNA maravillosamente, pero el que me pasó mi papá no funciona, y es una proteína que tiene una mutación y esa proteína es trunca, y la proteína funciona, ni funciona la proteína, ¿ok? Y yo puedo vivir felizmente, con solamente el alelo de mi mamá, y sigo funcionando con el alelo de mi mamá. El problema está que si en algunas células hay una mutación del alelo de mi mamá, que es lo que ocurre muchas veces en las células de mama, ¿ya? Vamos a tener los dos alelos mutados y este DNA no se va a poder reparar y en una de esas se transforma en una célula cancerígena. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de los cánceres de mama, ¿ya? La gente que tiene mutaciones en ese gen de BRCA, ¿ya? Se asusta. ¿Se acuerdan de Angelina Jolie? Angelina Jolie, lo más probable es que encontró alguno de estos genes alterados, ¿ya? En su genoma y le dijeron, ¿sabe qué? Es mejor que usted se estirpe las glándulas mamarias. Y eso hizo, ¿ya? El cáncer de mama en Chile tiene por lo menos un 20% de un porcentaje de heredabilidad, ¿ok? Por lo tanto, el cáncer de mama es heredable y por eso les dicen, ¿tú tienes parientes con cáncer de mama? ¿Sí o no? Sí, ya, te tenéis que hacer entonces la mamografía cada 6 meses. Entonces, no, pero es que mi mamá lo tuvo. No, me da lo mismo. Tú te haces la mamografía cada 6 meses y probablemente tenga que ver porque heredaron un alelo que está malo. ¿Ok? Eso. No sé de qué otra forma más explicarles esto, ¿sí? Hay otra pregunta aquí. La Javiera pide que definas qué es un locus. Un locus es una región dentro del cromosoma, ¿ya? Es un sector específico dentro del cromosoma. Por ejemplo, este es el cromosoma 7. Si lo estiramos el cromosoma 7 y lo estiramos completamente, y estiramos el otro cromosoma 7 completamente, ¿ya? Y empezamos a contar los nucleótidos, y empezamos a avanzar de a 100 nucleótidos hacia adentro, y en los dos empezamos a avanzar de a 100 nucleótidos hacia adentro, ¿ya? De repente va a llegar a una región donde va a estar el gen de la beta-actina, por decirles algo. Y en el otro tenemos que avanzar exactamente lo mismo para encontrar ese gen de la beta-actina. Entonces es un lugar dentro del cromosoma. Eso es un locus, ¿ya? Oye, más preguntas. Sí, la Tiare está preguntando. Abre tu micrófono, Tiare, y pregúntalo tú. Ya. Hola, profe. Hola. Mi duda es cuando los alelos que codifican para una proteína que no es funcional, pero que esta no altera al organismo, es porque no se expresa y se expresa el de la madre, por ejemplo. Hay algunas veces en que hay algunas proteínas en que tú necesitas la doble dosis génica para poder funcionar. En el caso de BRCA, tú puedes funcionar normalmente con uno. Hay otros tipos de proteínas en que necesitas que estén los dos locos funcionales o si no vas a tener alguna alteración, ¿ya? Hay algunas proteínas que muchas veces no existen en algunos individuos. Por ejemplo, hay algunos ratones que nosotros los podemos hacer experimentalmente y que les podemos eliminar los dos alelos de alguna proteína. Y ese ratón vive igual, ¿ya? Puede que tenga algunas alteraciones, puede que ese ratón tenga algunas alteraciones. Incluso se han encontrado ratones donde se le han eliminado algunos genes de unas proteínas y los ratones viven sin ningún problema, ¿ya? Entonces, cuando tú me haces esa pregunta, yo te digo, depende de qué proteína me estés hablando, ¿ya? Profe, ¿Sí? ¿cuál sería como una definición de lo que es un alelo? Así como, si hablamos de un alelo, ¿a qué nos vamos a referir siempre? Es una secuencia nucleotídica, ¿ya? Que codifica para un RNA que es diferente a la secuencia nucleotídica del otro cromosoma. Esos son alelos distintos, ¿ya? A eso se refiere.
Ahora, si nosotros hablamos de una población, también hay alelos diferentes en una población. Les pongo un ejemplo. Nosotros tenemos una enzima que se llama la aldol deshidrogenasa, ¿ya? La aldol deshidrogenasa es una enzima que es capaz de metabolizar los aldehídos que se forman después de que nos tomamos un copete. ¿Ya? Nos vamos a un bar, nos tomamos un trago, funciona primero una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa, que genera aldehídos, y después esos aldehídos, ¿ya?, son eliminados y son transformados a agua por la aldol deshidrogenasa. ¿Ok? Esa enzima, aldol deshidrogenasa, los latinoamericanos las tenemos así, ¿ya? Y por eso podemos mandarnos un carrete y al otro día vamos a tener caña, pero no vamos a tener ningún problema. Pero ese alelo, si lo buscamos en las poblaciones orientales, en las poblaciones de China, Japón, las poblaciones de allá tienen gran cantidad de esos alelos con una proteína que es una aldol deshidrogenasa que funciona ahí nomás, ¿ya? Es bien ahí nomás. Y por lo tanto, denle un copete a un chino y van a ver que se van a intoxicar. Y se van a intoxicar con aldehídos, que los aldehídos es lo que genera la clásica caña que uno tiene después del copete, ¿ya? Entonces, por lo tanto, a esos individuos le estamos generando que se le acumulen aldehídos y finalmente vamos a tener unos chinos que probablemente van a poder caer en un coma, ¿ya? Producto de esa, porque los aldehídos son muy tóxicos, ¿ok? Entonces ahí tú te fijáis que hay alelos diferentes de esa proteína en otras poblaciones, ¿ok? No sé si me expliqué ya con el tema de los alelos. Esto lo van a ver mejor en genética, pero para el tema que vamos a ver hoy, que ni siquiera lo hemos partido, que es la duplicación del DNA, Sí. es necesario que tengamos esto en claro, ¿ya? Así que vamos a pasar al resto porque yo sé que es importante que sepan eso y que todos tenían muchas dudas, pero hablemos de la fase S, por favor, ¿ok? Y para la duplicación del DNA, de lo primero que yo les voy a hablar es del DNA mismo, del DNA propiamente tal, ¿ya? Y les voy a decir que aquí hay bases nitrogenadas, que no se dibujaron como corresponden. Aquí deberían haber carbono, y ustedes saben todo eso, ¿sí? Y estos carbonos de las bases nitrogenadas son los que se enumeran con el número carbono 1, 2, 3, 4, 5. En cambio, los carbonos presentes en el azúcar se denominan con prima. 1', 2', 3', 4', 5', ¿ok? Y en este caso estamos hablando del antiparalelismo del DNA, que fíjense, va de 5' a 3'. Eso quiere decir, si nosotros nos ponemos, vamos al borde del cromosoma, al final del cromosoma, vamos a encontrar que está el carbono 5', que es este carbono, que es el que está fuera de la molécula de esta pentosa, este carbono, que tiene un grupo fosfato libre, y no hay nada más hacia allá, ¿ok? Porque estamos en el límite del cromosoma, estamos en un borde del cromosoma, ¿ya? Si nos vamos hacia el otro borde, pero siguiendo la misma hebra, nos vamos a encontrar con un carbono 3' libre, 3' libre, ¿ok? Ahora, si nos vamos a la otra hebra, acuérdense que el DNA es doble hebra, esto ya es como de perogrullo, es todo al revés, es el carbono 5' el que está haciendo asociación con la otra molécula de DNA, pero de forma antiparalela. Fíjense que aquí está el carbono 5 con el grupo fosfato libre y el carbono 3' con el grupo H libre hacia el otro lado, ¿ok? A eso se le llama el antiparalelismo del DNA, y tenemos que tenerlo en cabeza porque en la duplicación del DNA eso es fundamental, y lo vamos a ver. Y vamos a ver por qué. Porque en este caso tenemos una hebra de DNA que es una hebra molde, ¿ya? Ahí están las bases nitrogenadas, los grupos fosfatos, las pentosas, etc. Y aquí es una hebra que se está copiando, esta es una hebra que está naciendo, ¿ok? Y fíjense que el nucleótido nuevo, que es este nucleótido trifosfato que está acá, que es una citosina, que tiene que entrar como citosina para que se generen los puentes de hidrógeno y complementariedad de base con la hebra molde, ¿ya? Esta catálisis de acá, que la realiza una enzima, ¿ya?, que se conoce con el nombre de DNA polimerasa, esa, ¿ok? Esa reacción, esa formación de ese enlace fosfodiéster que forma la DNA polimerasa, necesita siempre de la presencia de un extremo 3' OH libre. 3' OH libre, ¿ok? Por lo tanto, esta DNA polimerasa no puede hacer crecer la hebra por acá, ¿ok?
siempre tiene que tener ese extremo 3' OH libre, ¿ok? Y así genera el enlace fosfodiéster. Aquí tienen ustedes un video, esa es la DNA polimerasa, la que se ve en verde, ¿ya? Y ustedes se fijan, ahí está el extremo 3' OH libre. Y lo que hace la síntesis que genera esta DNA polimerasa es la siguiente. Ahí está el extremo 3' OH libre, y por lo tanto aquí viene el nuevo nucleótido, que es una guanina trifosfato. ¿Ok? Se genera entonces el enlace de tipo covalente, que eso es catalizado fundamentalmente por la enzima que yo les había hablado, y se elimina un grupo pirofosfato. ¿Ok? Por lo tanto, se dice que las DNA polimerasa funcionan de 5' a 3'. O sea, es decir, siempre necesitan un 3' OH libre para poder incorporar nucleótidos. De 5' a 3'. Dirección de la elongación del DNA de 5' a 3'. No pueden hacerlo al revés. ¿Ok? Ok. Pensemos en eso. Pensemos en el antiparalelismo. Pensemos en lo que yo les acabo de decir. ¿Ya? Si nosotros hablamos del genoma humano haploide, ya son 3.200 millones de pares de bases. O sea, por lo tanto, diploide, multiplíquenlo por 2. ¿Ya? Si hablamos de un cromosoma promedio les estoy hablando, el cromosoma más largo es el cromosoma 1, y el cromosoma más corto, bueno, el cromosoma X, o sea, el cromosoma Y, pero el cromosoma 22 es el más corto de los autosomas, ¿ya? Entonces un cromosoma promedio debe ser el cromosoma 11, 12, ¿ok? Y eso tiene 150 millones de pares de base, ¿ya? Un cromosoma 12 tiene 150 millones de pares de base. Si nosotros pensamos que la velocidad de replicación que tiene la DNA polimerasa es de 50 a 90 bases por segundo, entonces el tiempo teórico de duplicación de ese cromosoma 12 sería más o menos 462 horas, considerando 90 bases por segundo, ¿ya? Y yo les dije que la fase S duraba 6, 8 horas, no 462 horas. 6 a 8 horas dura la fase S. Entonces, ¿cómo? La polimerasa no puede ir más rápida, ¿sí? Lo que pasa es que ocurre esto, que hay orígenes de replicación y diversos orígenes de replicación. Aquí estamos hablando de uno de los cromosomas 11, de nuevo, hablemos del cromosoma 11 por hablar de alguno, ¿ya? Y fíjense ustedes que en algún sector se abre una burbuja de replicación y se empieza a replicar el DNA. Pero ese mismo cromosoma tiene otro origen de replicación y tiene otro origen de replicación, ¿ya? Y fíjense que hay un origen de replicación, que es el 1 y el 2, que se abrieron antes que el origen de replicación 3. Por lo tanto, esta burbuja de replicación empezó mucho antes que la burbuja de replicación que está en el origen número 3, ¿ya? En definitiva, ¿qué es lo importante de esto? Que cada cromosoma tiene múltiples orígenes de replicación y eso aumenta la eficiencia del proceso, ¿ya? Va a aumentar la eficiencia del proceso, por eso es que las 90 pares de base da lo mismo, porque vamos a tener tantos orígenes de replicación que va a aumentar la eficiencia del proceso. Y lo otro importante es que se activan asincrónicamente estos orígenes de replicación. Este origen de replicación se activó mucho antes que el origen de replicación 3. ¿Okay? A eso se le llama que se activan asincrónicamente. ¿Okay? Y esto ocurre durante la fase S. Fíjense que ahí está la fase S temprana, la fase S intermedia, la fase S tardía, aunque ya hay varios, ya se ha replicado gran cantidad del DNA. ¿Ok? Ok. Cada uno de estos puntos, estos orígenes de replicación, se separa formando entonces una burbuja de replicación o replicón. ¿Ya? Esto ahí no me interesa que lo sepan, pero sí me interesa que sepan lo siguiente, que es que la cromatina, acuérdense que los cromosomas en estado de interfase se encuentran así, no se encuentran condensados, para eso falta, ¿ok? Y por lo tanto hay lugares de la cromatina en que se encuentra mucho más decondensada que en otros lugares, y eso ustedes ya lo vieron, que se encuentra más condensada. Bueno, si se encuentra más decondensada la cromatina en algunos sectores, es mucho más fácil y rápido para la célula poder duplicar ese DNA en sectores donde no hay alta condensación del DNA. ¿Ya? Por lo tanto, la cromatina menos condensada replica temprano en la fase S, ¿ok?
temprano, porque no necesita de condensarse tanto como lo tienen que hacer regiones hipercondensadas, que tiene que haber toda una maquinaria que decondense ese DNA para que pueda ser copiado. ¿Ok? Ok. Ahora, las copias del DNA, según experimentos hechos por Mendelssohn y Stahl en el año 58, ¿ya? Esto estamos hablando de que el paper de Watson y Crick fue el año 53, este fue el año 58, es decir, fue no sé, 5 años después, ¿ya? Ellos hablaban de que la replicación del DNA podía ser semiconservativa, es decir, una hebra antigua daba origen a una hebra nueva, ¿ya? Podía ser conservativa, que las dos hebras antiguas generaran dos hebras nuevas, ¿ya? O dispersiva, que es que algunos sectores tenían regiones con hebras antiguas y otras regiones con hebras nuevas. ¿Ok? Sin embargo, estos investigadores dijeron, bueno, ¿cómo determinamos si es semiconservativo o conservativo? Que era lo que más probablemente ellos querían conocer. ¿Y qué es lo que hicieron? Tomaron bacterias Escherichia coli, ¿ya? Y estas bacterias Escherichia coli las incubaron con nitrógeno 15, ¿ya? Nitrógeno 15 es un isótopo estable del nitrógeno que posee 7 protones y 8 neutrones, ¿ya? Y por lo tanto es diferente a un nitrógeno, que es el nitrógeno 14, que es más abundante, que posee 7 protones y 7 neutrones, y por lo tanto pesa menos. Pesa 14 gramos mol el nitrógeno 15, o sea, el 14, y el 15 pesa 15 gramos por mol, ¿ok? Entonces, si yo incubo esas células con solamente nitrógeno 15, van a incorporar en sus bases nitrogenadas, ¿ya? Van a incorporar nitrógeno 15, un isótopo pesado, ¿ya? Por lo tanto, yo después estas bacterias las rompo, les extraigo el DNA y lo pongo en una gradiente de cloruro de cesio. Y voy a ver que el DNA ¡pum!, va a adoptar una cierta densidad porque tiene puro nitrógeno 15, ¿ok? Entonces la densidad era por ahí más o menos. Ok, estas bacterias de nitrógeno 15, dejémoslas un ciclo de replicación, pero ahora en nitrógeno 14, y veamos lo que pasa. Lo hicieron, y lo dejaron un ciclo en nitrógeno 14, y lo que les ocurrió es esto. Se les generó una gradiente de densidad intermedia. Por lo tanto, esto quería decir que no era de esta forma conservativa, porque si no, hubiese habido una banda en esta densidad y una banda en una densidad más arriba, pero ellos encontraron que todas las células presentaban una densidad intermedia entre 14 y 15, ¿ok? Y a eso ellos les decía que probablemente entonces las moléculas de DNA de estas células que se acababan de replicar, entonces tenían una hebra antigua y una hebra nueva. ¿Se entiende? De esa manera ellos identificaron, y bueno, si ustedes quieren seguir poniéndolas en nitrógeno 14, esta misma en nitrógeno 14, claro, ahora ya va a haber células que van a tener solamente nitrógeno 14, que son las que aquí tenían la hebra con nitrógeno 14. Si las seguimos poniendo, claro, cada vez va a aumentar más el porcentaje de células que van a tener nitrógeno 14, porque las vamos a dejar replicar varias veces, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ellos lo que lograron determinar con esto es que la replicación es semiconservativa. Preguntas hasta acá porque acá entramos en la materia más compleja. ¿No? ¿Estamos todos bien? En el chat tampoco hay preguntas. Perfecto. Yo les había dicho que las DNA polimerasas funcionaban de 5' a 3', que necesitaban ese extremo 3' OH libre para poder entonces duplicar ese DNA. Ese es su sustrato. Si ellas no encuentran un extremo 3' OH libre, no tienen ni idea qué hacer, ¿ok? Las DNA polimerasas replicativas en eucariontes, ¿ok? En procariontes se llaman diferentes, ¿ya? Y todos los años me dicen, oiga, pero si no era la 1, la 2 y la 3, no. Vamos a hablar de las eucariontes. Y las eucariontes tenemos 3 importantes que se encargan de replicar el DNA. La primera DNA polimerasa que se encarga de replicar el DNA es una DNA polimerasa que se conoce como DNA polimerasa alfa. Y esta comienza la síntesis de novo porque contiene un dominio con actividad primasa. Y ya vamos a ver lo que significa eso, ¿ya? Vamos a hablar de una DNA polimerasa delta, que alarga los fragmentos de la hebra retardada, ya vamos a ver lo que es la hebra retardada, y una épsilon, que alarga los fragmentos de la hebra líder, ¿ya?
todas funcionan exactamente igual cuando funcionan como polimerasas. Necesitan ese 3'OH ya para poder funcionar. ¿Okay? Y les había dicho yo que la DNA polimerasa era una DNA polimerasa bien particular, porque tiene una subunidad que se llama DNA primasa. ¿Ya? Y en este caso, si tú abres una de estas burbujas de replicación, una de estas se abre cuando recién se está abriendo y se exponen las bases. Aquí hay bases que se copiaron y se ven en rojo, pero créanme que si no estuvieran esas bases en rojo ahí todavía y no hubiese copia, y se abre solamente el DNA, solamente abro el DNA, no va a haber ningún extremo 3'OH, donde pueda empezar la polimerasa. Entonces, ¿qué hace la polimerasa? Se vuelve loca la polimerasa, porque no tiene a dónde empezar. Bueno, la que sí sabe empezar es la DNA polimerasa alfa. ¿Por qué? Porque presenta una subunidad que se llama primasa. Y esa subunidad primasa sí es capaz de incorporar nucleótidos de novo, es decir, desde ningún lado. Ella incorpora un nucleótido en ese sector por complementariedad de bases, ¿ya? E incorpora otro nucleótido por complementariedad de base y ya se está formando un extremo 3'OH. ¿Okay? El problema es, y el gran problema es, que este nucleótido de aquí no es DNA, es RNA. ¡Pim! RNA. Entonces, por lo tanto, la subunidad primasa es una RNA polimerasa. RNA genera fragmentos de RNA. ¿Y cuántos nucleótidos de RNA incorpora? Más o menos de 10 a 12. Y por lo tanto, a ese se le llama RNA primer. Y acuérdense que el RNA ¿ya? Era muy parecido al DNA, solamente que en el carbono 2' había una diferencia. Pero el carbono 3' es lo mismo, es igual. Y por lo tanto, entonces, lo que hace esta DNA polimerasa alfa, con su subunidad primasa, es generar un fragmento de novo. Cuando se abrió la burbuja, incorporó fragmentos. ¿Cuántos fragmentos? 12 nucleótidos. Y de esa manera generó un extremo 3'OH. ¿Ok? Después de que incorporó más o menos estos 10 a 12 nucleótidos de RNA, y ya tiene ese extremo 3'OH, esta DNA polimerasa alfa hace un switch de su actividad. Y ahora, en vez de funcionar su actividad primasa, empieza a funcionar su actividad DNA polimerasa. Por lo tanto, la DNA polimerasa alfa funciona como RNA polimerasa, al principio, cuando genera el primer, y funciona como DNA polimerasa, cuando después empieza a polimerizar fragmentos de DNA a partir de este fragmento 3'OH. ¿Cuántos fragmentos de DNA incorpora? Aproximadamente 20 nucleótidos y punto. Y esa DNA polimerasa... ¿Perdón? ¿Puede repetir ¿Sí? un poquito? Es que se me cortó. Se me cortó. Ya. Mira, fíjate que la DNA polimerasa alfa, por su actividad primasa, lo primero que incorpora de nuevo, cuando se abre la burbuja, ¿ya? Es nucleótidos de RNA y genera un extremo 3'OH. ¿Sí? Ese extremo 3'OH ahora va a cambiar la actividad esta DNA polimerasa y va a ser un switch, pero un switch de su actividad, y va a incorporar 20 nucleótidos de DNA ahora. ¿Ya? Pero fíjense que esta DNA polimerasa alfa, que es tan chora porque tiene actividad RNA polimerasa y DNA polimerasa, tiene un problema, que no es procesiva, es decir, se suelta fácilmente del DNA, no tiene procesividad, no es capaz de adherirse fuertemente al DNA y por lo tanto no es capaz de copiar fragmentos largos. Solamente incorpora estos 12 nucleótidos de RNA, que eso es lo más importante, y 20 nucleótidos de DNA, y ahí se sale eso. Y ahora ocurre lo que es el switch de las polimerasas, no es el switch de la actividad de la DNA polimerasa alfa, sino que este es un switch de polimerasas. En este caso, la DNA polimerasa alfa sale porque no tiene procesividad y ahora sí entra o una DNA polimerasa delta, si estamos hablando de la hebra retardada, o una DNA polimerasa epsilon, si es el caso de la hebra líder. El punto está... ¿Sí? Una duda, esa parte de ARN que deja la primera DNA polimerasa, ¿se llama novo? No. La síntesis de novo es como la síntesis de nuevo, ¿ya? Imagínate que yo tengo un DNA y te lo abro. ¿De dónde empieza a copiar? ¿De dónde empieza a copiar?
Estamos en un origen de replicación, estamos en un origen. Abro el DNA, ¿dónde empiezo a copiar? ¿Dónde empiezo a copiar? No puedo, porque la DNA polimerasa lo que necesita es un extremo 3' OH libre, y no tiene idea de dónde incorporar nada. ¿Me entiendes? Sí. Por eso se necesita de la actividad primasa, porque la actividad primasa sí puede incorporar nucleótidos de novo. De novo quiere decir de nuevo, de cero. No necesita ningún lugar 3' OH. Chao, incorpora por complementariedad de base y punto. Y esa es la gran gracia de la DNA polimerasa alfa, de su actividad primasa. ¿Okay? Ya. ¿Profe? Sí. ¿Qué le hace a la primasa como decidir cuándo empezar a copiar las bases de ADN? Cuando se abre el origen de replicación. No les voy a pasar cómo se abren los orígenes de replicación, cómo hay proteínas que reconocen los orígenes de replicación. No les voy a hablar de todo eso porque eso lo haríamos si estuviera en una clase presencial y todo el asunto, pero créanme, cuando se abren los orígenes de replicación, porque hay una serie de proteínas que reconocen esos orígenes de replicación, los distintos orígenes en cada uno de los cromosomas. Y cuando se abren, esos orígenes de replicación ya incorporan ya la DNA polimerasa alfa. Y la DNA polimerasa alfa ahí empieza a ver y dice, chuta, no hay ningún extremo 3' OH, echemos a andar la actividad de DNA primasa. E incorporemos nucleótidos primero de RNA. Y eso es lo que hace, incorpora nucleótidos de RNA, después hace un switch de su actividad, incorpora 20 nucleótidos de DNA. Y después viene el switch de las polimerasas, que es otra cosa. Y en este caso, ahora, esta DNA polimerasa sale de esta hebra y ahora se incorpora o una DNA polimerasa delta o una epsilon. Y estas sí tienen procesividad porque van acompañados de una abrazadera. Ya que ya vamos a ver de qué es esa abrazadera deslizante. Y fíjense que esta abrazadera deslizante no la tiene la DNA polimerasa alfa y por eso es tan poco procesiva y por eso se suelta tan rápidamente del DNA. ¿Ok? Y aquí llegamos a la parte más peluda de la clase, ¿ya? Esta es la parte que a mí más me cuesta siempre explicar porque es una parte que no es fácil y en general en los colegios la explican muy mal. Muy mal. Profe. Sí. ¿A sí. cuál se unía la polimerasa epsilon y a cuál la beta? La epsilon va en la hebra líder. La delta va en la hebra retardada. ¿Ya? Gracias. Ok. Aquí tiene que mantenerse el antiparalelismo del DNA cuando estamos copiando una hebra de DNA. ¿Ok? Perfecto, partamos de esa base. Se tiene que mantener el antiparalelismo. Repito, se tiene que mantener el antiparalelismo. Repito, se tiene que mantener el antiparalelismo. ¿Ok? Ok. De esa base vamos a partir. Por lo tanto, estas son las hebras moldes, las que se abrieron, las que están en C. Una va de 5' a 3' y la otra iba de 3' a 5'. Antes estaban juntas y acá todavía siguen estando juntas. Pero aquí donde se abre la burbuja de replicación no. ¿Okay? Fijémonos que de cada burbuja de replicación se generan dos horquillas o tenedores, fork, si ustedes lo ven en algunos libros, ¿ya? Yo les llamo horquillas. Una horquilla y otra horquilla. La horquilla de la derecha, la horquilla de la izquierda. Fijémonos nada más que en la horquilla de la derecha, ¿ya? Después vamos a analizar la horquilla de la izquierda, ¿ya? Si ustedes se fijan, esta es la hebra molde que va de 5' a 3'. Dibujemos un 3' acá. Pongámosle un 3' acá. 3', ahí. ¿Ya? Porque nos estamos fijando solamente en el lado derecho, no se fijan en el lado izquierdo, ¿ok? 3' lo vamos a poner aquí. Ok. Si aquí está 3', entonces, por lo tanto, aquí va a incorporar un nucleótido que va a tener un extremo 5' acá y un extremo 3' en el otro lado del nucleótido. Los nucleótidos tienen un extremo 5' y un extremo 3', independientemente de que sea un solo nucleótido, ¿sí? Un extremo 5', el que tiene su grupo fosfato, y el extremo 3' que tiene el grupo OH. Y fíjense que en este lugar no hay ningún problema, se mantiene el antiparalelismo. Si ponemos el 3' acá, aquí va a haber un 5', y siempre al final va a haber un 3' OH libre y por lo tanto la DNA polimerasa no va a tener ningún problema en incorporar, si se sigue abriendo esta burbuja, imaginemos que esto se sigue abriendo, la DNA polimerasa va a seguir incorporando porque va a seguir encontrando extremos 3' libres. Entonces no va a tener ningún problema. Y esa va a ser la hebra líder. Siempre va a encontrar un 3' OH libre y va a seguir copiando y copiando y copiando. El problema está acá.
El problema está acá, en la hebra retardada, que es donde se forman los fragmentos de Okazaki, porque si nosotros pensamos que estamos en el extremo 3' de la hebra molde acá, la hebra molde acá debe tener un extremo 5', y por lo tanto acá debe haber un 3', y entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, si se incorpora un nucleótido un poquito antes, se puede ahora generar la polimerización de la hebra de DNA en este sentido. Y por lo tanto, lo que ocurre en la hebra retardada es que se va incorporando un partidor de RNA, y eso es lo que por eso está en verde, un partidor de RNA, se incorpora entonces un DNA. Otro partidor de RNA, otro partidor de RNA, otro DNA. Aquí solamente incorporamos un partidor y listo. No tuvimos ningún problema. ¿Ok? Profe, ahora, ¿sí? La replicación se va haciendo siempre de 5' a 3'. A 3'. Y esa es la gran... Y por eso es que necesitan hacer estos fragmentos de Okazaki. ¿Ya? Todavía no nos fijemos en el lado de allá, porque en el lado de allá es un espejo, ¿ah? Pero si ustedes siempre ponen el 5' y ahora pongo un 3' aquí, ustedes se fijan que ahora el 5' puede estar acá y el 3' allá, y se mantiene el antiparalelismo. ¿Ok? Entonces esto es como un espejo de lo que se ve, porque los orígenes de replicación se abren hacia los dos lados, es bidireccional la copia del DNA. ¿Ok? Para que esto quede más claro, les pongo este video. ¿Ya? Ahí está el origen de replicación. ¿Ok? Se abre la burbuja. ¿Dónde incorpora el nucleótido? No tengo idea dónde incorpora el nucleótido, no hay ningún extremo de 3'. Bueno, hay una primasa que sí lo sabe hacer. ¿Ok? Veamos solamente el lado de la derecha. Ok, 3', 5', se mantiene el antiparalelismo, primer de RNA, aquí debería haber un 3' OH libre, y por lo tanto esta hebra se sigue copiando. No tiene ningún problema. Hebra líder. ¿Sí? En cambio, la otra tiene que hacer lo siguiente, fíjense, incorpora un RNA, genera un fragmento de DNA, se abre un poco más la burbuja, tiene que incorporar otro RNA, otro DNA, y aquí es donde empieza a ocurrir lo siguiente, se empiezan a eliminar los partidores de RNA del fragmento anterior. ¿Ok? Y eso vamos a ver cómo ocurre. Pregunta hasta aquí, porque esto es lo más peludo. Profe. Sí. Se supone que el primer le permite a la otra ADN como anclarse, ¿cierto? El primer le permite a la actividad DNA polimerasa funcionar. ¿Me entiendes? Ya, sí, pero ¿cómo funciona si no tienes... en la retrasada? En la retrasada tenéis que ir siempre poniendo un primer. ¿Por qué? Siempre hay que ir poniendo un primer, fíjate. Porque en la hebra líder poní un solo primer y partís nomás. Y siempre debe tener un extremo 5'. O sea, siempre un extremo 3' OH libre, perdón. Mira, fíjate. Va. Se incorporó el primer primer, no te mostraban cómo se incorporó. Y ahí está el extremo 3' OH libre. Extremo 5', extremo 3' OH libre. TH libre, TH libre, TH libre. Entonces, ¿puede seguir? Puede seguir sin ningún problema. Hebra retardada, tiene que ir hacia el otro lado. 5', 3', 3', 3', 3', y hasta aquí llegamos. Se sigue abriendo la horquilla, y ahora ¿qué pasa? No podemos seguir hacia allá. Bro. Entonces tenemos que incorporar otro primer de RNA, otra copia. Otro primer, otra copia. Otro primer, otra copia. ¿Y eso qué creen ustedes que va haciendo? Retardando la copia. Por eso se llama retardada, porque el tipo tiene que ir poniendo primer, poniendo primer, poniendo primer. ¿Se entiende? ¿Ok? Sí. ¿Profe? ¿Dudas? Sí. ¿Y ese primer sería el fragmento de Okazaki? No, el fragmento de Okazaki es un híbrido entre el primer de RNA y el fragmento de DNA que se genera. Pero fíjate que siempre son fragmentos. ¿Ya? Ah, ya sea, el fragmento es como el conjunto de las dos cadenas. Es el conjunto de esa, del primer, sí, más el RNA que se genera. Ese es un fragmento de Okazaki. ¿Ok? Se sigue abriendo. Ya, ahí hay un fragmento de Okazaki, ya listo. Aquí viene otro fragmento de Okazaki. ¿Ok? Ese es un fragmento de Okazaki. ¿Viste que ahí te lo dijo? Te lo dijo, fragmento de Okazaki.
Te vuelvo a poner fragmento Okazaki. ¿Ok? Ya. Más preguntas. Esto es lo peludo. ¿Sí? Entonces lo que se elimina es el primer. O sea, quedan las bases nucleotídicas y el primer lo primero que se puso, eso es lo que se va. Exacto. Y eso es lo que vamos a ver cómo ocurre. Eso es lo que vamos a ver ahora. Pero por el momento lo que yo quiero es que entiendan cómo se copia el DNA. Por lo tanto, pensemos en eso. Preguntas de esto. No quiero que nadie se vaya sin entender cómo se copia el DNA, que es un forro, yo lo sé, pero... ¿Estamos todos bien? Profe, y ese primer es ARN. Es ARN, es ARN. Acuérdate que el ARN, si te lo llevo hacia acá, es exactamente igual a esto, es exactamente igual, pero aquí, en vez de ser un desoxirribonucleico, es un ribonucleico nomás, ¿ya? No se elimina el grupo OH, ¿ok? O el oxígeno, desoxi, ¿ya? Pero es en el carbono 2, así que no importa, el carbono 2, en definitiva es igual. Si la diferencia está en la pentosa, y en la pentosa fundamentalmente en el carbono 2. Y bueno, y la otra diferencia es que no hay timinas, pues hay uracilo, eso sí, ¿ya? Y por lo tanto, la presencia de RNA dentro del DNA no puede ser, porque induce a que se generen mutaciones, ¿ya? Entonces, ese DNA debe ser eliminado del DNA. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, lo que estábamos viendo acá, ¿ya? Que este fragmento de Okazaki anterior, que se había generado antes, ahora el fragmento nuevo empieza a desplazar esa hebra de RNA, fíjense, e incorpora ahora DNA. Y esto es lo mismo que está aquí. Este es el fragmento Okazaki anterior y este es el nuevo fragmento que se está generando. Y fíjense que ahora, como viene con un 3'OH acá, no tiene ningún problema y desplaza a ese RNA, a ese fragmentito de RNA, e incluso desplaza algunos fragmentitos de DNA. ¿Ok? Y entonces después llega una enzima que se llama fenendonucleasa y que corta ese aleroncito que hay acá, y una DNA ligasa que utiliza ATP une los fragmentos. Y de esta manera eliminamos ese RNA presente en esa región. Y ahora ya no tenemos RNA dentro del DNA. ¿Ok? Y eso lo cataliza fundamentalmente la DNA polimerasa delta. Fíjense que esta es la hebra retardada, la DNA polimerasa delta, que desplaza entonces el fragmento anterior y ahora incorpora nucleótidos de DNA. ¿Ok? Ok. Profe, ¿puede repetirlo? Es que se me cayó el internet por un momento, no escuché nada de eso. Ya, de nuevo. Gracias. Fíjate, este es el fragmento anterior que se va a generar, ¿ya? Que genera entonces el primer que está en rojo. Fíjate que el nuevo fragmento, aquí va funcionando ya la DNA polimerasa delta, y fíjate que la DNA polimerasa delta ya tiene un extremo 3'OH, siempre tiene un extremo 3'OH, otro extremo 3'OH, otro, entonces puede desplazar a esa hebra de RNA, y eso es lo que está pasando acá, desplaza a esa hebra de DNA y se forma un alerón, y ese alerón es cortado por una enzima que se llama flapendonucleasa, ¿ok? Y posteriormente una DNA ligasa liga estas dos regiones y de esa manera eliminamos el RNA del DNA, que no puede haber RNA dentro del DNA. De esa manera se va eliminando el DNA, o sea, el RNA, perdón. Entonces, por lo tanto, la replicación es un proceso bidireccional, son dos horquillas, a partir de una burbuja se generan dos horquillas hacia los dos lados y hacia los dos lados va creciendo. Es semiconservativo, ya hablábamos del experimento de Messelson y Stein, y es semidiscontinuo porque se van generando entonces estos fragmentos de Okazaki. ¿Ok? Ahora, unas pequeñas proteínas más que participan de esto. Yo les había dicho de esta abrazadera deslizante que tenían fundamentalmente las DNA polimerasas procesivas, es decir, la epsilon y la delta, ¿ya? Y este pCNA, este es un pCNA, es un homotrímero, es decir, son las mismas proteínas que se repiten y forman un trímero, y este trímero es como una abrazadera que se le adosa a la DNA polimerasa. Fíjense, ahí está.
la DNA polimerasa tiene adosada entonces este trímero, que es este PCNA, que es lo que hace que aumenta entonces la procesividad y por lo tanto no se suelta de su hebra molde. Otras proteínas importantes. Una proteína que se llaman proteínas RPA o proteínas de replicación A. Estas en procariontes las pueden encontrar como proteínas SSB, ¿ya? Todas estas proteínas tienen distintos nombres en procariontes. Yo les estoy hablando generalmente de eucariontes, ¿ya? Procariontes probablemente lo van a ver mucho cuando tengan microbiología. Pero fíjense... Disculpe, ¿cómo se llamaba la proteína anterior? Como la abrazadera. PCNA, antígeno nuclear de célula de proliferación, PCNA. ¿Okay? Ya, gracias. Estas son otras proteínas que lo que hacen es que cuando la helicasa, esta es la helicasa, que la helicasa va abriendo y va cortando los puentes de hidrógeno de la hebra molde, de las dos hebras moldes. Fíjense que ahí está la polimerasa alfa que está generando los fragmentos de Okazaki, y fíjense que ahí está la delta, qué bonito, ¿eh? La delta que yo les decía que era la que tenía procesividad y tenía el PCNA, y está copiando entonces una hebra retardada. En cambio la hebra líder lleva la épsilon, y va copiando y no tiene ningún problema. ¿Okay? Pero fíjense en estas proteínas RPA, y fíjense en las proteínas de acá RPA. Esas proteínas fundamentalmente lo que hacen es mantener expuestas las bases, ¿ya? Que las bases se expongan y no se generen en esta región y en esta región de acá, ¿ya? Estructuras secundarias del DNA. Fíjense que el DNA puede plegarse sobre sí mismo. Y si ocurre esto, la DNA polimerasa jamás va a poder avanzar y leer estas bases y determinar cuál es la base que ella tiene que copiar. ¿Okay? Por lo tanto, estas proteínas RPA mantienen expuestas las bases para que la DNA polimerasa ahora pueda entonces copiar de manera correcta. ¿Ya? ¿Profe? Así también, ¿sí? Es que, o sea, ¿es lo mismo que las proteínas SSB o no? Sí, son lo mismo, lo acabo de decir. Son las proteínas SSB son los mismos que en procariontes se llaman proteínas SSB. Las polimerasas no se llaman polimerasa alfa, epsilon, se llaman 1, 2, 3 o A, B y C, ya ni me acuerdo. Y lo otro es que la abrazadera deslizante, en el caso de procariontes, no es un trímero, es un dímero, ¿ya? Ah, ya, sí, es que se me había caído esa parte y no había alcanzado a escuchar. Pero les insisto, yo les estoy hablando de eucariontes, ¿ya? Cuando se encuentran con procariontes, yo les voy a hablar de eucariontes. Procariontes lo van a ver en microbiología, probablemente. ¿Okay? La otra proteína que yo les quería mencionar es la helicasa, que la helicasa es esa, que lo único que hace es abrir los puentes de hidrógeno de las hebras molde, y lo que va abriendo entonces son los puentes de hidrógeno, y para eso utiliza gran cantidad. ¿Ya? Esa proteína helicasa. Les estoy mostrando todo lo que participan. ¿Eh? Ok, tenemos a esos partícipes. ¿Ya? Perfecto. Fíjense que esta es la helicasa. La helicasa va abriendo la hebra. Fíjense que en alguna región al final del cromosoma va a estar asociado a proteínas que estabilizan al telómero. ¿Ok? Si nosotros pensamos que esta es una cuerda, que nosotros la trenzamos y nosotros abrimos esto, es decir, abrimos fuertemente, lo que va a empezar a pasar es que aquí se va a empezar a generar una gran tensión, y al final esa gran tensión va a originar esto, un sobreenrollamiento del DNA, y eso es nefasto que ocurra para la copia del DNA, que hay una gran tensión acá y que se empieza a sobreenrollar el DNA, y por lo tanto aquí hay dos enzimas importantes que participan tanto del aumento de la tensión como del sobreenrollamiento. Y esos son las DNA topoisomerasa 1, que ustedes en eucarionte, y bueno, les voy a decir el nombre de eucarionte, son las girasas, ¿ya? Pero que aquí se llaman topoisomerasa, ¿ok? La DNA topoisomerasa 1 es una enzima que se encarga de disminuir la tensión del DNA, porque lo que hace es corta una de las hebras, la pasa por sobre la otra y de esa manera disminuye la tensión. En cambio, la DNA topoisomerasa 2 lo que elimina son estos sobreenrollamientos, porque es capaz de cortar dos hebras de DNA, pasarla por la otra hebra sobre la cual se había sobreenrollado y después volver a religar. Esto de aquí queda mucho
Supercoils can be positive, coiling in one direction, or negative, coiling in the other. Positive supercoiling results from overwinding, like this rope. Negative supercoiling is the opposite. If you unwind a rope and then release the tension on it, it will supercoil in the opposite direction, creating negative supercoils. Let's consider what happens as DNA unwinds during replication. As DNA unwinds, it acts like this rope when we pull apart its two strands. As you pull the strands apart, twisting tension builds up in the rest of the coiled portion. It is actually adding one twist to the remaining rope for each twist pulled out of it. At some point, you can't separate the strands anymore. The remaining rope is too tightly twisted. If you relax your tension on the rope, it will twist around itself in a supercoil. It is releasing tension. If you want to keep pulling the rope apart, you have to release the tension periodically, and one way to do this is to cut the rope and splice it back together. This problem has been best characterized in small circular DNAs. There are two methods of dealing with this problem in DNA. One cuts only one strand of the DNA double helix, and the other cuts both strands. Let's look at the first. Topoisomerase I enzymes cut a single strand of the double helix, pass the other strand through the cut, and reseal the break, relaxing the overwound molecule, which now has one fewer twist. Topoisomerase II enzymes do the same thing but with both strands of the double helix. Topoisomerase II cuts both strands of a double-stranded DNA and passes another double strand through the break and then reseals the break. So if a molecule of DNA is supercoiled, topoisomerase II can remove the supercoiling, 2 twists at a time, to yield a relaxed... ¿Estamos? Pregunta de esto. ¿No? ¿Quedó claro lo que hace la topoisomerasa 1 y 2? Profe, ¿Sí? A mí no me quedó claro la 2. La 2. Fíjate que la 2 funciona fundamentalmente cuando ocurre esto, este sobreenrollamiento. Y fíjate que ahí una doble hebra de DNA pasa por sobre otra doble hebra de DNA y otra doble hebra de DNA, se va generando un sobreenrollamiento. Por lo tanto, lo que hace la topoisomerasa 2 es cortar las 2 hebras de DNA y la pasa por sobre la otra, que es lo que vimos en el video. Si te fijas en el video, perdón. Part. Si te fijas en el video, fíjate que ahí está funcionando topoisomerasa 1, que lo que disminuye es la tensión, pero fíjate que la 2 lo que hace es cortar 2 hebras, ¿ya? Y desenredar esto cortando las 2 hebras, ¿ok? Y ponte tú, imagínate que esta sección está sobreenrollada. Esto es un sobreenrollamiento. Lo que hace la DNA topoisomerasa 2 es corta aquí y acá, lo pasa por sobre la otra, y de esa manera elimina el sobreenrollamiento. Juega tú, haz una trenza en tu casa con 2 cuerdas, con 2 cordones de zapato, y haz lo que yo te digo, abre la cuerda y vaya a ver que se te van a generar ese sobreenrollamiento. Juega así, como están jugando ellos. Fíjate, aquí tensionamos. Bueno, deben haber topoisomerasa 1 tratando de que eso no pase. Pero si llega a pasar que la tensión es muy grande, se va a generar esto. ¡Pum! Un sobreenrollamiento. Y eso es capaz de eliminarlo fundamentalmente la topoisomerasa 2. ¿Ya? Y para eso no podéis solamente cortar una hebra, tenéis que cortar las 2 y pasarla sobre la otra. ¿Ok? Profe, ¿las 2 tienen la capacidad de cortar y luego ligar? Sí, las 2 cortan y ligan. La diferencia es que la topoisomerasa 1 corta solamente una hebra para disminuir la tensión y la topoisomerasa corta las 2 hebras para disminuir el sobreenrollamiento. ¿Ok? Ya, gracias. Bueno, todo esto, todo lo que yo les hablé, ¿ya? De la helicasa, aquí la helicasa va abriendo, ya estas son las hebras templadas, ¿sí? Fíjense que hay un modelo en donde hay una hebra de DNA, que es la hebra retardada, la que se dobla, ¿ok?
Y de esta manera, lo que se consigue, fíjense que es esta la hebra, ¿ya? Esta es la molde de la hebra retardada. Fíjense, ahí está colocando un primer, está generando la polimerización y ahí está el fragmento anterior. Probablemente esta polimerasa que va hacia allá va a eliminar ese fragmento de RNA porque lo va a desplazar y va hacia arriba. Y fíjense que esta otra DNA polimerasa, que es la DNA polimerasa epsilon, que viene copiando la hebra líder, va también hacia arriba. ¿Y cómo se consiguió que las dos fueran hacia arriba? Porque una de las hebras, la hebra molde retardada, se dobló, ¿ya? Y esto es lo que se conoce como el modelo del trombón, e implica que las dos hebras van hacia el mismo lugar, ¿ya? Y eso implica lo siguiente: esto es un modelo procarionte, ojo, esto es procarionte, y por lo tanto la primasa es diferente a la DNA polimerasa. En la primasa aquí la vamos a ver como esto es celeste, ¿ya? Es una enzima diferente en el caso de los procariontes. In a replication fork, two DNA polymerases collaborate to copy the leading strand template and the lagging strand template DNA. In this picture, the DNA polymerase that produces the lagging strand has just finished an Okazaki fragment. The clamp that keeps the lower DNA polymerase attached to the lagging strand dissociates, and the DNA polymerase temporarily releases the lagging strand template DNA. As the DNA helicase continues to unwind the parental DNA, the primase becomes activated and synthesizes a short RNA primer on the growing lagging strand. The DNA polymerase binds to the DNA again and becomes locked in by the clamp. The polymerase uses the RNA primer to begin a short copy of the lagging strand template DNA. The polymerase stalls when it reaches the RNA primer of the preceding Okazaki fragment, and the entire cycle repeats. Eso está malo, ¿ah? Aquí debería desplazar la hebra de RNA y eso está malo. Pero fíjense que las dos DNA polimerasas van hacia el mismo sector, ¿ya? Entonces se genera una maquinaria que van juntas. Esa es la gran gracia. Ese es el modelo de reproducción. Ahí está malo, porque aquí debería desplazarla y no la desplazó, porque no puede quedar un RNA, ¿ok? Si todo esto lo vemos en un eucarionte, este es el sistema del trombón en eucarionte, porque el otro era en procarionte. Fíjate que ahí está la polimerasa epsilon, esta es la hebra retardada, ahí está el pCNA, ahí está la licasa, ahí están las proteínas RPA, ¿sí? Ahí están las topoisomerasas, fíjense que van más adelante de las helicasas, porque para acá se va generando entonces el aumento de tensión. Y fíjense que aquí está la DNA polimerasa alfa, ¿ya? Ahí está su subunidad primasa, la DNA polimerasa alfa entonces incorpora este fragmento de RNA, y ahí está la DNA polimerasa delta, ¿ya? Entonces si ustedes se fijan, es todo un conjunto de proteínas que está actuando juntas tratando de conseguir el mismo objetivo, que es replicar el DNA. ¿Ok? Pero no entiendo eso de lo del trombón, o algo así se llamaba. ¿Por qué se dice eso? Ya, te explico. Imagínate lo terrible que sería para la célula lo siguiente. Fíjate, ahí viene una DNA polimerasa que es la epsilon, que no tiene ningún problema en continuar, ¿ya? Imagínate que esta fuera la DNA polimerasa alfa, genera un fragmentito, va hacia allá, genera la cuestión, se suelta, parte la DNA polimerasa delta, se suelta, tienen que partir de acá de nuevo, tienen que volver a la cuestión, soltarse, volver a hacer. Entonces, imagínate qué es lo que sería para la célula que esa enzima se fuera yendo para atrás, volviera, se fuera yendo para atrás, volviera, se fuera yendo para atrás, volviera. Entonces, ¿cómo la célula es capaz de hacer esto teniendo las proteínas juntas, que vayan las dos hacia el mismo lugar, pero que no tenga que soltarse y irse hacia atrás, irse adelante, hacia atrás, adelante, sino que se mantiene en este sector? Es simplemente doblando la hebra molde, o sea, el templado, de la hebra retardada. Fíjate, lo único que hicieron fue ¡pum! Ahí está el loop. Este es el loop. Y a eso se le llama trombón loop. ¡Tuc! La dobla, nada más. Entonces ahora, esta, que es la DNA polimerasa epsilon, va copiando hacia allá, polimerizando hacia allá. Y esta, que es la DNA polimerasa delta, va copiando también hacia arriba. Fíjate, las dos van hacia la misma dirección, ¿o no? Ya, pues.
Eso es lo que pasa. Si esto no fuera así, uno iría hacia una dirección y la otra iría hacia la otra dirección. ¿Me entiendes? Si es que estira esto en vez de doblarlo. Estira el trombón, estíralo. ¿Hacia dónde iría esta polimerasa? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Si esto tú lo estiras, estíralo hacia abajo. O sea, tómalo de acá y estíralo hacia abajo, hacia abajo. ¿Hacia dónde iría esa polimerasa? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. Ya, pues, pero como la doblamos, ¿hacia dónde va ahora? Hacia arriba. ¿Y hacia dónde va la epsilon? Hacia arriba. Es decir, las dos van hacia la misma dirección. ¿Ok? Entonces es acá, las enzimas se mantienen estables. Fíjate, se mantiene estable ahí esa. ¿Ya? Solamente In a replication fork, el DNA que se suelta, fíjate, se soltó el DNA. the DNA polymerase binds to the DNA again and becomes locked in by the clamp. The polymerase uses the RNA primer to begin a short copy of the lagging strand template DNA. O sea, si tú me preguntas en definitiva qué es lo que hace el modelo del trombón, es un modelo que aplica para que entonces esta cuestión no tenga que ir hacia el otro lado. ¿Ok? Van las dos hacia el mismo sector. Entonces, todo esto que hay acá es una factoría de replicación. En las factorías de replicación se generan este tipo de estructuras. Y por lo tanto, insisto, para que se genere el modelo del trombón, la hebra molde de la hebra retardada tiene que entonces hacer un loop. Y de esa manera ahora podemos ir las dos polimerasas hacia el mismo sector y solamente se va soltando el DNA. Pero la polimerasa se mantiene, incluso se cree que se mantienen asociadas entre ellas. ¿Ya? Ah, ya, ahí quedó claro. Gracias. ¿Profe? Sí. ¿Puede ser que el trombón nunca se haga y genere alguna mutación, algo así? Que ese loop nunca se haga, que los ADN vayan en sentido contrario. ¿Puede generar alguna mutación o es imposible que eso pase y siempre va a estar? O sea, estos son modelos, ¿ah? Modelos de cómo ocurre el asunto. No es algo que esté así 100%, es así, ¿ya? Es el modelo más actual. Ahora, no tengo idea si existe alguna situación donde este modelo no ocurra y se vaya generando alteraciones, pero lo que sí te quiero decir es que cuando hay alteraciones en la replicación, por ejemplo, las DNA polimerasas no pueden leer bases porque esas bases están alteradas, tienen mutaciones, o por ejemplo, nos fumamos un cigarrillo y un cigarrillo genera que la guanina, por ejemplo, se transforme en un monstruo, ¿ya? En un monstruo, realmente. Y se lo juro, yo trabajo fundamentalmente en reparación del DNA, ¿ok? Y cuando tú agarras los subproductos tóxicos del cigarrillo, el cigarrillo genera una guanina que es impresionante, y es impresionante que esa guanina se meta dentro del DNA, lo deforma entero, ¿ya? Entonces, cuando llegan ahí esas DNA polimerasa y está esa guanina monstruosa, esa DNA polimerasa no va a poder leer, ¿ya? Y generalmente se genera un stall fork, que es que el anillo, o sea, el tenedor, o en este caso la horquilla, deja de funcionar. Y esas células generalmente mueren, ¿ah? Y si no mueren y la célula copia cualquier cosa, lo que debe tener es una mutación, ¿ya? Entonces, ojalá muera. Ojalá. Profe, ¿Más preguntas? Sí. Sí. que yo quiero... Quedamos. Te dibujo y te digo que te fijes en la de acá, eso no quiere decir que en la otra horquilla no esté pasando lo mismo, ¿ok? Bidireccional, bidireccional. Se replica tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Cuando se abre en un cromosoma, la replicación va hacia la derecha, o sea, a la derecha, perdón, o hacia la izquierda, ¿ok? A eso se refiere. Por eso yo te mencionaba solamente una horquilla, que, ¿cómo se llama? Que nos enfocáramos solo en una horquilla por un tema de
de didáctica, para que sea más didáctico, pero ten claro que hacia el otro lado también se está formando DNA, ¿ok? Y también, por lo tanto, aquí también va a haber una DNA polimerasa delta, también va, o sea, epsilon, aquí también van a haber polimerasas delta, aquí también va a haber una helicasa hacia el otro lado, y también una helicasa hacia el otro extremo de la horquilla, etc. ¿Ya? No sé si te respondo con eso. Sí, pero, o sea, es que se supone que ya, de los segmentos de Okazaki, como que ya se queda sin extremo 3 y tiene como que volver atrás para poder seguir replicando y como que vuelve atrás, entonces como que al final va en la misma dirección que la otra, ¿no? Sí, van hacia el mismo lado, van hacia el lado derecho, pero va generándose una copia que es distinta, porque necesita el extremo 3'H, pero siempre la burbuja, en este caso, si estamos hablando nada más que hacia el lado derecho, se va a ir generando, fíjate, hacia el lado derecho. Acuérdate que hacia el lado izquierdo pasa lo mismo hacia el lado izquierdo. ¿Ya? Pero si nos enfocamos nada más que en el lado derecho, ahora sí se va a ir abriendo solo hacia el lado derecho, porque el lado izquierdo no lo vamos a mostrar por una cuestión de didáctica, ¿ya? Y fíjate que ahí se va copiando la hebra líder y la hebra retardada tiene el problema de que las DNA polimerasas funcionan solamente 5'3'. Ese es el gran problema. Si funcionaran de manera distinta, de 3' a 5', las dos irían sin ningún atado hacia el otro lado y no se formarían los fragmentos Okazaki y no pasaría nada, ¿ya? Y no tendría que hacerles esta clase terriblemente difícil, ¿ok? Pero eso no pasa, lamentablemente. ¿Okay? Profe, ¿Sí? en la parte de cuando explicaba el modelo de trombón, ¿Sí? salía que en una parte que el templado de DNA, ¿a qué se refiere con eso? La hebra molde, fíjate que aquí, para que tú copies esto, para que se incorporen nucleótidos, tiene que ir fijándose en la hebra molde. Es decir, aquí no incorpora cualquier nucleótido, va a incorporar, si aquí, por ejemplo, hay una citosina, aquí como hay RNA, va a incorporar un uracilo, y por lo tanto esta es una hebra molde, que se tiene que copiar para incorporar bases con complementariedad. Por lo tanto, citosina, uracilo, adenina, o sea, citosina, guanina, adenina, uracilo, adenina, uracilo, adenina, timina ahora, ya porque ya estamos en el DNA. Aquí hay una guanina, aquí tiene que incorporar una citosina, aquí hay una, no sé, etcétera. A eso se refiere con que sea molde, es decir, no pone cualquier nucleótido, si estamos copiando. Tenemos que copiar. Sea, templado era lo mismo que molde. Claro, sí. Templado o molde, es lo mismo, pero tiene que haber una molécula que copiar, si no, no se puede. ¿Ya? ¿Más preguntas? Y si no, te agradecemos la excelente clase, Gonzalo. ¿Más preguntas o terminamos aquí, jóvenes? Yo creo que hasta ahí llegamos. Bueno, chiquillos, cualquier cosa... Profe, sí, una duda. Si sí. la ADN polimerasa, la epsilon o la beta necesitan un OH para seguir continuando, ¿sí? ¿Cómo lo hace cuando llega al momento de ser puras bases nitrogenadas de ADN? Porque ahí ya no está ese OH, pues. Está solamente el oxígeno, ¿no? No, mira, escúchame, pero fíjate bien en lo que te voy a decir, bien en lo que te voy a decir, ¿ya? Mira, este es un nucleótido de DNA, ¿ya? Sí. Pero también te podría decir yo, este es un nucleótido de RNA, y tú no me podrías decir que no, ¿ya? Entonces tú me podrías decir, oiga, pero es que aquí tiene una H en el carbono 3 y el otro en el RNA no tiene una H en el carbono 3. No es en el carbono 3, es en el carbono 2 la diferencia. ¿Ok? Ya. ¿Okay? Ese es en el carbono 2 la diferencia de las pentosas. Una desoxirribosa o una ribosa son distintas por el carbono 2, pero no por el 3. Entonces, de ahí la gracia en que podemos incorporar RNA. Pero ¿y por qué entonces no pone al tiro ADN y pone ARN?
Porque las DNA polimerasas no pueden partir de nuevo. No pueden partir de nuevo. Necesitan un extremo 3' OH libre. Lo necesitan sí o sí. Si no, no funcionan. Entonces, si tú abres una burbuja, cuando recién la estás abriendo, no vas a ver ningún extremo 3' OH. Fíjate acá, se abre la burbuja. Abramos la burbuja. Se abrió la burbuja. ¿Dónde está el extremo 3' OH ahí? No hay ningún extremo 3' OH porque están al final de los cromosomas y de los templados. Pero aquí no hay nada. Entonces, ¿qué hago? Ya, voy a decirle a la DNA polimerasa alfa que eche a funcionar su actividad primasa y que por lo tanto incorpore aquí, un nucleótido, pero de RNA, ¿ya? De RNA. ¿Y por qué un nucleótido de RNA? Porque las DNA polimerasas, cuando incorporan un nucleótido de DNA, necesitan un extremo 3' OH. ¿Ya? Y en este caso no hay ningún extremo 3' OH. Ya, pero entonces, llámate a la DNA polimerasa alfa. ¿Y para qué? Para que eche a andar su primasa. ¿Y para qué? Para que incorpore un nucleótido de RNA. ¿Y qué ganamos si incorpora un nucleótido de RNA? Un extremo 3' OH. ¿Te parece o no? Para que ahora sí funcione la actividad de DNA polimerasa. Te estoy hablando así como si fuera un cuento, pero es como para que entendáis que esa es como la idea, ¿ya? Sí, ahí sí lo entendí. Ya, gracias. Ya. Profe. Sí. Ya, la última. Hay una niña que pregunta cuál es la diferencia entre la delta y la epsilon. Mira, son dos enzimas totalmente distintas, pero las dos tienen procesividad, las dos son capaces de asociarse a pCNA. O sea, son DNAs polimerasas que, en definitiva, su secuencia no es igual, ¿ya? Pero generan la misma actividad. Ahora, si hay alguna otra diferencia entre ellas, en que una funciona en la hebra líder y la otra en la hebra retardada, y si hay alguna diferencia de la secuencia de esas proteínas que hacen que ocurra eso, no lo sé. No lo sé. Aquí te voy a andar con chivas. No tengo idea. Pero son dos proteínas distintas. Las dos son polimerasas, DNA polimerasas. Bueno, chiquillos, cualquier duda, pregunta, usted, Sergio tiene mi correo, así que si necesitan comunicarse conmigo, le piden el correo a Sergio. ¿Ok? Ok, muchas gracias, Gonzalo. No hay de qué. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ya. Profe, ¿Sí? Sí. ¿puede enviar este PPT? Sí, yo se lo voy a mandar a Sergio. Ya, yo se lo subo. Ya. Muchas gracias, Gonzalo. Ya. Listo. Chao, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe. También. Chao, profe, gracias. Ya.